Vamos a conversar con el licenciado Pablo Villegas Nava. Él es del Centro de Documentación e Información Bolivia, que tiene su oficina central en la ciudad de Cochabamba. El año pasado, en los últimos meses de la gestión 2022, él junto a otros personeros del CEDIP hicieron un recorrido desde el norte allá en la ciudad de La Paz, a través del río Beni, río Mamoré, viendo el tema de la explotación aurífera, pero no explotación como tal, sino la contaminación que nos puede ocasionar a los seres humanos el mercurio. En aquella oportunidad, cuando ellos estuvieron acá, personalmente yo me quedé preocupado por algunos datos que podrían darse en nuestra región por el consumo del pescado en primera instancia a raíz de la explotación aurífera. Ellos han vuelto a visitar Guayaramerín ya con algunos resultados de todos estos estudios, las pruebas que se hicieron en aquella oportunidad, si la gente se acuerda, prueba del cabello de las personas. Licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Un gusto. Cuéntenos un poquito, yo me quedé con la expectativa, anuncié que volverían ustedes a traernos estos resultados una vez puestos en laboratorio y todo más. ¿Cuáles son los resultados que tenemos de todo este trabajo de investigación y todo este estudio? Bueno, lamentablemente lo que hemos comprobado a lo largo de este estudio, que viene desde el norte de La Paz hasta el río Mamoré y al río Madre de Dios, es que la contaminación por mercurio en seres humanos supera lo que está permitido, es decir, lo que el organismo humano puede resistir sin tener ¿Cuánto es lo permitido para nuestro organismo? Nos tiene que dar un índice de 1. 1. Una parte por millón. Ya. Y entonces los promedios, claro, hay gente que tiene abajo de 1, yo me alegro mucho, pero los promedios nos dan siempre arriba de 1. Entonces en el norte de La Paz, por ejemplo, tenemos comunidades que están con 7 promedio, 6,5 promedio, ¿no? Eso quiere decir que hay gente que está por encima y hay gente que está por abajo. Y acá en esta región hemos, bueno, yo digo, viendo todo esto, felizmente hay comunidades que me dan 1,8 promedio. Eso, ¿no? Es alto igual. Claro, igual está alto, pero comparando con 7, o sea, se da cuenta. Pero hay otras donde me da 5, o sea, hay niños que tienen 12. Entonces, en general los promedios están por encima de lo que está permitido, pero según la Organización Mundial de la Salud tenemos que tener un índice de 1, ¿no? Ok. Pero ese índice ya anda un poco viejo porque estudios recientes que se han hecho en Colombia muestran que inclusive el 1 ya está un poco alto. Así que con 1 ya hay daños. ¿Qué daños? Especialmente, y eso es lo que por eso nos preocupa, son los daños en el cerebro. Ya. Entonces, cuando el daño es en el cerebro, como todos saben, todo depende del cerebro, ¿no? Obviamente. Coordinación física, los movimientos involuntarios, como es que el corazón está latiendo, que respiramos, eso sigue funcionando, y luego tenemos cuestiones emocionales, ¿no? Entonces, y lo más serio, la capacidad de aprendizaje. Ya, entonces, por eso preocupa mucho. Entonces, ahí está el resultado, es una zona muy extensa, ¿no? Desde el norte de La Paz, como le he descrito, es prácticamente la Amazonía. ¿Qué pasa con nuestra región, Guayaramerín, Cachuela y las comunidades que tenemos cerca? Bueno, donde hemos tomado cerca al río Mamoré, ahí tenemos 1,8 promedio. Estamos hablando de las comunidades asentadas sobre el río Mamoré, Barranco Colorado, Palmasola y otras comunidades más. Sí, esas comunidades. Y eso está entre lo más bajo que hemos obtenido, pero igual está encima de 1. ¿Qué pasa con Cacho La Esperanza? Está muy alto. Las pruebas que hemos tomado ahí nos da una alta contaminación, inclusive para niños, ¿no? Y hay un problema. Nosotros decimos máximo tiene que dar 1,
Pero si un niño de, digamos, de 12 años nos da 0,8, que está abajo de 1, Ya. entonces póngase en mi lugar y yo le voy a decir tranquilo. No, porque yo sé que si no cambia, cuando yo vuelva de aquí a unos años, eso habrá, tal vez se ha duplicado, Claro. ¿no? Entonces ahora está abajo de 1, pero después va a seguir aumentando. ¿Cuál es el mayor grado de contaminación para el ser humano del mercurio? ¿A través de cómo estamos contagiándonos o contaminándonos de mercurio? Ya. Básicamente son el pescado. El consumo del pescado. El consumo de pescado. ¿Y por qué es? El pescado es muy buen alimento, ¿no? Inclusive la grasa que tiene el pescado es muy bueno, pero el problema es que ese pescado sea contaminado de mercurio, porque la minería en la minería aurífera están perdiendo el mercurio hacia el agua, ¿no? A las corrientes, a los riachuelos, a los grandes ríos, eso está yendo y eso va por el fondo. Es metal pesado, entonces usted lo busca en el agua, va a encontrar muy poco, porque es pesado, es como si tirara arena, eso se va abajo, ¿no? Claro. Y eso le aclaro porque he visto un estudio de hace un tiempo que publicaron en la prensa de alguien que había hecho el estudio al lado de la balsa y dice, no encuentro mercurio. Claro, ¿cómo va a encontrar si es pesado, no? Se va al fondo. Se va al fondo. Entonces, muy poco lo que queda temporalmente en el agua, digamos. Entonces, eso se va al fondo y por el fondo del río va arrastrándose, o sea, lo que se dice sedimento, barro. Entonces, y de ahí comienza la cadena de contaminación, porque hay los peces que comen por el fondo, ¿no? El fondo del río, otro pez se lo come a este, otro se lo come a este, y al final... Nosotros no lo comemos, a ese, ¿no? Y por eso esto es importante, ¿no? El pez que se come a todos los demás. El paiche, ahora. El paiche y parecidos, ¿no? Y el paiche... La carne del paiche ahora está regada por todos lados. Por todos lados. Y todos los carnívoros que se comen a estos van acumulando el mercurio, ¿no? Que tenían los pequeños. Entonces quiere decir que los peces pequeños son los que menos tienen y los grandes y carnívoros son los que más tienen porque acumulan. Y aquí viene una cuestión importante. Acumulan. O sea, el mercurio no es que entra y sale, ¿no? Como otras... Por ejemplo, como otros alimentos, digamos, que los comes, digieres y los botas. Claro, la cerveza, digamos, ¿no? El mercurio no. No, se acumula. En el ser humano pasa lo mismo. Exactamente. Entonces, el pez que come a los otros va acumulando y el ser humano lo acumula. Entonces, y claro, como dije, se acumula y después pasa al cerebro y a riñones, pero es donde en el cerebro donde causa los... Con todo este grado de contaminación, licenciado, que a mí me preocupa obviamente, ¿qué podemos tener a un corto o mediano plazo con este grado de contaminación? Posiblemente ya tenemos, ¿no? Porque nosotros vamos, tomamos la muestra y nos vamos y luego volvemos, eso que quiero que quede claro, hemos vuelto para devolver los resultados y son individuales y privados, ¿no? Entonces por eso no doy nombres de quién tiene y quién no tiene. Entonces la persona que recibe su carta con sus datos es, si quiere revela, si no quiere no revela. Y si alguien me pide que revele, yo no voy a revelar. Es como cuestión de ética. Entonces le damos los datos generales sin nombres. Pero el problema es, vamos, tomamos la muestra y luego venimos a devolver y luego vendremos a hacer otro estudio. Pero el problema es, ¿qué es lo que está oculto en la casa? Tal vez hay niños que ya están con retardo mental que no salen, o que han muerto después de nacer, porque los casos más graves son niños que nacen deformes, con cerebro demasiado pequeño, ¿ya? Y problemas físicos, por ejemplo, los brazos torcidos, o nunca aprenden a caminar, no pueden hablar, no tienen control sobre los ojos, etcétera, babean, en fin, y estos niños a veces los tienen ocultos, ¿no? Y los médicos pueden tomar esa deformación, esos problemas como otro tipo de enfermedades, correcto, no como contaminación de mercurio. Correcto, usted ha hecho una cosa muy inteligente, porque por ejemplo cuando presentamos estos resultados en Renavaquia, felizmente vinieron varios médicos y estaban furiosos porque recién se descubría el problema y que decían, ¿cómo es posible que se esté contaminando? Y uno de ellos me dijo,
Claro, entonces viene gente con síntomas que no entendemos, les hacemos pruebas, hacemos una prueba, otra prueba, probamos, no logramos, ya, porque claro, no pensábamos que había mercurio, ¿no? Porque entonces ahora cuando analicemos, cuando diagnostiquemos a los pacientes, vamos a pensar en esa posibilidad que hay problemas de mercurio, ¿no? Porque vienen con contracciones, problemas físicos, problemas que para el médico le va a salir extraño, ¿no? O sea, Claro. eso es. Esto nos lleva a tener que replantear un tema que actualmente en La Paz, en el Beni, está demasiado acentuado, que es la explotación irracional aurífera que se está dando ahora y que está proliferando y que obviamente, de acuerdo al estudio que han hecho ustedes, nos va a generar demasiados problemas. Ya nos está generando. Claro, yo le digo, ya debe estar generando, porque le voy a dar un ejemplo del 2016, ¿ya? Que salió en la prensa. La Gobernación de La Paz envió una delegación a Palos Blancos, al norte de La Paz, en la parte de Yungas, y salió la noticia en la prensa. Entonces, esta persona fue a entregar unos 200 certificados de discapacidad, ¿ya? Y 200 certificados de discapacidad, y dijo, el 70% son de discapacidad intelectual. Y con toda naturalidad declaró, estos problemas son frecuentes en las zonas de minería aurífera. O sea, ya saben. Claro, o sea, 2016. Entonces yo digo, ya, entonces si eso es allá, ¿y cuánto es en otros lugares? ¿Y cuánto se suma cada año? Claro. Entonces yo busqué más información en la Gobernación de La Paz, de la administración de esa época. Nadie sabía nada, no había nada. Y entonces, porque les digo, no les importa. Ahorita, por ejemplo, las autoridades, en el caso del departamento del Beni, estamos preocupados en cuánto de regalía vamos a cobrar a los que explotan oro. Exacto. Y el tema de la contaminación y los problemas mentales, físicos que estamos dejando ahí van a ser mucho más caros, Exacto, más problemáticos que lo que estamos cobrando. Correcto. Y los mismos que han venido a tomarse pruebas, gente que trabaja en la minería. Ya han venido, pues se han preocupado. Entonces, inclusive vinieron gente que trabaja, los que manejan el azogue. Las máquinas y todo. Claro, Okay. acá lo conocen como azogue, ¿no? Vinieron y porque, claro, se preocupan porque ellos también se están contaminando. Entonces, muchas veces me dicen, ¿y qué alternativa nos da? Yo digo, estoy avisando que se está envenenando, ¿no? Para comenzar, y cumplo. ¿Tiene algún ciclo cuando se nos presente ya el problema de la contaminación del mercurio para nosotros las personas mayores? Y la otra pregunta, ¿tiene algún efecto que yo esté contaminado y que mi esposa esté embarazada y vaya a tener un niño? Ahí está el problema con las mujeres, ¿no? Porque la placenta, o sea, la bolsa donde está el feto, que está creciendo y va a nacer, no detiene al mercurio. No lo detiene. No lo detiene, el mercurio pasa y va. ¿A dónde va? Como le dije, busca el cerebro. Entonces al feto va a su cerebro y ahí ataca. Entonces por eso pueden nacer niños con retardo mental. Ahora hay una cuestión importante. El daño en el cerebro no siempre se nota físicamente. Claro. ¿No? Entonces donde se puede notar, por ejemplo, es en la capacidad de aprendizaje. Obviamente. Y ahí los promedios, eso es lo que... no me gusta usar la palabra, pero esto es una tragedia, porque de 0 a 19 años hay promedio de 6,5 de contaminación. Y esta es la generación que de aquí a unos años, o sea, va a manejar el país. Y si tiene problemas de aprendizaje, es decir, sobre los problemas que ya tiene el sistema educativo boliviano, encima le aumentamos esto más, entonces es una tragedia para el país. Es un país pobre. ¿Cómo va a salir de la pobreza si encima envenenamos a la gente, la contaminamos así? Como usted dice, es correcto. Los ingresos del oro, lo que llega al Estado, ¿no? Usted sabe, gran parte se va sin dejar ingresos para el Estado. Lo que llega al Estado no va a compensar esto. O sea,
La familia que tenga un niño o una niña con problemas debidos al mercurio, de invalidez, discapacidad intelectual, adultos que se pueden quedar de un día a otro con discapacidad intelectual, ¿quién va a sostener? Es la misma familia, ¿no? Estamos hablando de que estamos sembrando un enorme problema en nuestra sociedad. Exacto. No sé cómo le podemos llamar, mercuriocidio o alguna cosa por el estilo. Sí, así es. Así, no hay otro. ¿Cuál es la idea de todo el estudio de investigación que ha hecho el CEDIP? Lo primero era tener la prueba científica. Ahora ya la tienen. La tenemos, innegable. Y no solamente nosotros, eso es lo bueno. Hemos hecho el estudio más grande de la historia de Bolivia sobre contaminación con mercurio. ¿Qué le dice eso? ¿Por qué no lo hizo el Estado antes? ¿Por qué tenemos que ser nosotros? ¿Y por qué somos una institución boliviana? Bolivia es objeto de políticas que vienen del exterior de salud para todo, pero fuimos nosotros los que lo hicimos. ¿Por qué no hicieron antes? Eso es lo primero, ¿no? El Estado o los demás que están metidos en la OMS, en fin. La otra cuestión es el Estado ha firmado lo que se llama el convenio de Minamata del 2015. Ya. ¿Cuántos años ha pasado? Ya nos estamos acercando a la década. Y entonces, como es un convenio internacional que se ha firmado, entonces hay una organización dentro de las Naciones Unidas que se ocupa de esto, ¿no? Donde todos los países han firmado, o sea, todos está Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, etcétera, han firmado esto. Y estos países están tratando de hacer algo al respecto, porque tienen el mismo problema, ¿ya? Colombia, por ejemplo, está tratando de disminuir, Perú lo mismo, y el problema es que a Perú le pasa desde Bolivia, o sea, Bolivia es un punto de contrabando de mercurio, y de aquí pasa al Perú. Entonces, pero ¿qué ha hecho Bolivia específicamente? El año pasado tuvimos una reunión donde vino esta oficina de las Naciones Unidas, estaba el CIDH, que es de derechos humanos a nivel latinoamericano, porque la salud es un derecho humano, y estaban los representantes del gobierno. Abierto, público, y ahí era la pregunta, bueno, ¿qué ha hecho con el convenio? ¿No? Nada, o sea, vinieron... Ahora, estos resultados del estudio que ha hecho el CEDIP, ¿ya fueron presentados? ¿Van a ser presentados al gobierno nacional, al ministerio que corresponda? Lo presentamos en público. ¿Ya lo presentaron? Claro, hemos presentado los resultados parciales. Ahora, una vez que concluyamos todo, estamos armando el informe final, igual va a ser público, ¿no? Voy a volver a focalizar el trabajo que han venido a hacer ahora en esta oportunidad. Estuvieron en Palmasola, estuvieron en Barranco Colorado, sí. En esas comunidades. ¿También hay personas que están con infectación de mercurio? Han pasado el 1. Han pasado el 1. Hay otros que no, pero han pasado el 1. Y hay niños que están arriba del 1. Bueno, mire, permítame adelante. Para que quede bien redondeado. Dele. Tenemos la evidencia científica, entonces no nos pueden decir que hablamos por hablar. Ok. Tenemos. Importantísimo. Entonces, eso es lo importante. Con eso hemos ido a las instancias que corresponden internacionales, hemos demostrado, vamos a aumentar más. Y hay otro estudio más que ha hecho otra organización en el norte de La Paz que ha dado resultados similares. Nos alegramos, si vienen 10 estudios más, mejor, ¿no? Entonces, no vamos a decir, o sea, mientras más se estudie, mejor. Entonces, pero ya hay estos estudios que muestran que nos hemos pasado el límite, y eso ha servido para que la instancia internacional exige al gobierno que presente el plan para dar una solución a este problema, cumpliendo el acuerdo de Minamata. Entonces nosotros estamos esperando, todos están esperando que el gobierno presente un plan nacional para dar una solución a este problema, porque ese es el acuerdo de Minamata. ¿Qué solucione? Porque proteja la salud de la población. Entonces, no se trata solamente de reglamentar, etcétera, la cuestión del uso del mercurio, sino además de atender a la población que tiene este nivel de contaminación. O en su defecto, de manera seria, hacer una pausa ecológica, podemos decir, y que no exista por lo menos entre 10, 15, 20 años más explotación aurífera para no continuar
aumentando más todo este problema, ¿no? Claro, aumentando. Porque imagínense, no sé si da el tiempo para explicarle, pero bueno, Dele. hemos detectado, bueno, mi colega Oscar Campanini ha detectado que hay 2 olas de mercurio, una hasta el 2014, que en la estadística, digamos, va por acá, y a partir del 2015 se eleva. Porque ha crecido la explotación Ha aurífera. crecido. Y eso viene por el fondo del río. Entonces, ahora lo que estamos midiendo, lo que nos da en los test, yo me pregunto, ¿es lo del 2014 o después va a llegar la del 2015? Porque si la del 2015 no ha llegado, va a llegar, entonces los índices nos van a dar altísimo. Van a continuar subiendo. Claro, van a subir, pero así, como una grada. Entonces por eso nos hemos propuesto continuar haciendo el estudio para ver qué pasa, pero desde ya, como está, es serio. ¿Toda especie de pescado tiene riesgo? Claro, en ¿O general, unas más y otras menos? unas más y otras menos. En general, el pequeño que empieza en la cadena, ¿no? Ya. O sea, el que come, el que está metido por el fondo, y el que está arriba es el que se come a todos, como el paiche, ¿no? Que es uno, ¿no? Entonces, el más pequeño es el que menos tiene, y el que se come a todos los de abajo es el que tiene más. Y que es el que estamos consumiendo a mayor escala nosotros ahora. Hasta yo llego aquí y como. Chicharrón de paiche, claro, uno dice, rico. Claro. Cochabamba, La Paz, Santa Cruz llevan grandes cantidades de paiche de acá del departamento de Beni. Exacto. Pero allá uno come de vez en cuando, digamos. Claro. ¿No? Pero aquí el mayor riesgo es para los lugareños. Para los lugareños. Digamos, la gente de Cachuela. Porque eso sí se alimentan de manera permanente de pescado. Eso es permanente. Pero hay un caso que he encontrado que es interesante. Es un hombre, un anciano, muy viejito, y tenía un índice más bajo que sus nietos. Ya. Él tenía 1.4, los nietos chiquitos tenían 1.8, estaban encima de él. Entonces, ¿cómo es? Entonces yo hablo con la familia y claro, me dicen, es que él solo come los chiquitos, los peces chicos, y a los niños les damos el pez grande por la cuestión de los espinos. Para que no se... Claro, para que no se atraganten. Entonces, claro, yo también hacía eso, a uno el pez grande le da, y el chico a veces más sabroso, pero como tiene harto espino, entonces el viejito le pega solamente los peces pequeños y a los niños les damos el grande. Entonces ahí está la explicación, que los niños tienen más alto que los viejitos. Qué pena. Bueno, pero en realidad lo que nos acaba de manifestar el licenciado Pablo Villegas Nava del Centro de Documentación e Información Bolivia, que tiene su oficina en Cochabamba, es, como él lo decía, es una tragedia lo que estamos viviendo, ¿no? Seguramente los médicos en los diferentes centros de salud, como también él lo ha reflejado, van a haber niños con diferentes patologías que no pueden ser entendibles, pero que a partir de este estudio tienen que darnos pautas más certeras de lo difícil que vendrá para los próximos años en la salud de nuestros niños ahora, nuestros jóvenes y obviamente las personas adultas. Yo, licenciado, en verdad, quiero agradecerle mucho por toda esta información. Yo la considero por demás de valiosa, porque a nosotros nos encanta el pescado en esta región. A mí también. A mí me gusta ir a pescar, por decir, ¿no? Y por Dios, entonces tenemos que estar más cautelosos en alguna medida. Las autoridades, antes de pensar en regalías por explotación de oro, tienen que pensar en la vida de los seres humanos. Creo que eso es lo más importante ahora. Y hay que ver la historia, o sea, por ejemplo, Guanay, Ticuani, ¿qué desarrollo tienes por décadas, ¿no? Décadas de oro. Yo he tenido familia también décadas metidos en el oro. ¿Y dónde está esa riqueza? Claro. ¿Dónde quedó? ¿No? Entonces eso hay que ver. ¿Sí? Bueno, ahí dejamos para que la gente pueda
evaluar un poquito todos estos datos científicamente comprobados que ha hecho el CEDIP en nuestra región, desde el norte de La Paz, por el río Mamoré, por el río Beni, en las zonas donde hay más acentuada la explotación del oro aluvional por el efecto y la contaminación del mercurio. Han sido muy gentiles por habernos acompañado y los datos reveladores que nos ha traído el licenciado Pablo Villegas Nava me parece que tienen que llamarnos un poquito a la reflexión, sobre todo a nuestras autoridades, para que en vez de pensar en la plata que podemos recibir de la explotación del oro aluvional, pensemos en el futuro de nuestra generación. Muchas gracias.